Auspicia este programa. La Cooperativa Integral trabaja por un futuro saneado. Esto es una enfermedad que se la conoce desde muchísimos años atrás. Antes se le llamaba colíacos, o sea que era como que era una inflamación del intestino, una alteración del intestino ante determinadas causas. No se sabía bien qué era, hasta que bueno, después hace no muchos años ya se diagnosticó, se pudo ver, aparte con los avances en la tecnología y las biopsias, y ahora con toda la parte inmunológica ya se puede hacer el diagnóstico más fácilmente. La enfermedad celíaca es la intolerancia permanente al gluten. El gluten, que es la porción dañina del trigo, cebada, centeno, la avena probablemente no esté incluida, produce un daño en la mucosa del intestino, un daño que es mediado inmunológicamente, y este daño hace que la mucosa intestinal, que habitualmente tiene muchas vellosidades, que absorbe todos los nutrientes y los alimentos como una toalla, se convierta en una lona. Entonces no se absorbe. Nosotros acá tenemos dos celíacos. Una que ha sufrido la celiaquía, sabe lo que es el dolor de estómago. Para Yara, por ejemplo, para que el común de la gente que nos está viendo entienda, Yara, probar un chupetín, o sea, llevárselo a la boca y sacarlo, un chupetín que tenga gluten, le genera lo mismo que para vos o para mí tomar un vaso de pintura. Si nosotros quisiéramos vivir tranquilos en este país, o sea, si los celíacos quisieran vivir tranquilos en este país, como están dadas las condiciones hoy, tendrían que comer todos alimentos naturales. No podrían comer nada manufacturado, porque con cada cosa que le das, tenés dudas. Excepto las empresas que elaboran productos aptos para celíacos, que son pocas, y los productos son carísimos. Hay algunas empresas, pero en general los productos son 3, 4, 5, 6 veces más caros que los productos normales. El tema de comer afuera es complicado, porque hay gente que por ahí yo soy celíaca. Sí, yo tengo un amigo, tengo un pariente. Si es así, lo conocen y lo entienden y se preocupan y preguntan, pero si no, es como que te tratan de qué me estás hablando, no sé, y si empezás a hacer preguntas, por ahí se molestan. Nosotros vivimos en una cultura del trigo. Nosotros desde chicos venimos consumiendo trigo a mansalva, ¿no es cierto? A raíz de eso yo creo que es el susto más grande que uno tiene. Bueno, como dije, es genética, es hereditaria, es autoinmune, pero se cura. Es la única enfermedad autoinmune que no tiene tratamiento medicamentoso, es solo cambiar el hábito alimentario. Ya ni siquiera la llamamos enfermedad, ya le decimos celiaquía, porque es tan frecuente que hasta, como dice Cueto Ruesto, es un modo de ser. Estamos abordando en el testimonio de profesionales y pacientes el tema de la celiaquía. Enfermedad o no, según la visión de los diferentes actores que de una u otra forma lo padecen, lo cierto es que las estadísticas en nuestro país nos están marcando que las personas celíacas son mucho más de lo que dicen los números. Comparado con un iceberg, lo que se ve es tan solo una pequeña manifestación de la cantidad de personas que sufren los trastornos alimentarios, producto de cereales que contienen gluten y que se encuentran en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Los síntomas más frecuentes, como son la diarrea, la desnutrición. En verdad, esto fue recién en 1900,
creo que es 40 y pico, no estoy segura, lo podemos chequear, que se descubrió que este daño estaba relacionado con el gluten. El gluten lo que le genera a ellos es que le atrofia los pelitos del intestino. El intestino tiene como vellosidades, que son pelitos que funcionan como una toalla, que absorben los nutrientes. Los celíacos, cuando ingieren gluten, se les van atrofiando y se les acortan, digamos, esas vellosidades. Entonces, la biopsia es para eso, para ver qué grado de daño tiene ese intestino. ¿Se nace celíaco? Estamos abordando y conociendo los testimonios de especialistas, pacientes y familiares involucrados. ¿Qué es esto de la celiaquía? ¿Se nace celíaco? ¿Se puede contraer la enfermedad? Lo cierto es que a las opiniones encontradas sobre si es una enfermedad o si se puede vivir normalmente respetando una dieta sin gluten, se suman estos otros factores, los genéticos y los ambientales. Pero son ellos los especialistas y los que padecen la celiaquía quienes nos están ayudando a entender esta enfermedad, que según dicen es tan vieja como la historia misma. Yo creo que si me hubieran diagnosticado la enfermedad celíaca mucho antes, de más chica, porque eso yo creo que lo traigo desde ahí, podría haber evitado o, no sé, prevenido todas estas, tengo hipotiroidismo, la osteoporosis, que todas las enfermedades tienen que ver con la mala absorción de los alimentos. Y yo creo que pasé tantos años siendo celíaca sin saberlo y no absorbiendo los alimentos que me trajo todas estas cosas. Yo tomo un montón de pastillas y la mayoría son vitaminas, hierro, calcio, todo eso que me falta por años de no absorberlo. Y bueno, también te molesta porque yo soy joven, digamos, y tener tantas enfermedades y andar con mi pastillero para todos lados y que una enfermedad te ocasione todo esto. Bueno, de todos modos, o sea, yo aprendí que a medida que me fui cuidando y respetando la dieta, están controladas las enfermedades. La celiaquía, más allá de los problemas de salud físicos que genera el no cumplir la dieta, porque mientras se cumpla la dieta no hay ningún problema, lo que tiene es una connotación social muy fuerte. En una sociedad como la nuestra, donde la comida es como el elemento aglutinador a nivel social, el tema de la celiaquía lo único que hace es aislar. En los cumpleaños, en las guarderías, primero el tema de informar, porque en general cuando vos planteas mi nena es celíaca, no saben nada. ¿Cómo haces para explicarle cómo hacer pan? ¿Cómo haces vos cuando te dicen no, la única harina que pueden utilizar es harina de arroz, fécula de mandioca, y tenés limitantes? Y la harina de arroz, el kilo te cuesta 7 pesos. Genética, ¿no? O sea, los celíacos tienen marcadores genéticos que es el DQ2. Pero además necesitamos de la condición genética el factor ambiental de esta enfermedad, que es el gluten. Dicen los especialistas que una rigurosa alimentación sin gluten es necesario para restituir los problemas intestinales que producen trastornos alimentarios, provocados por la presencia del gluten en el trigo, avena, cebada y centeno. En un país como el nuestro, de historia y desarrollo agrícola, no es difícil entonces afirmar que son muchos más las personas que sufren de celiaquía.
Hay celíacos que no tienen síntomas y hay celíacos que sí. Las cuestiones más graves, digamos, que pueden aparecer son esto que yo te decía: cáncer de intestino, linfoma, problemas de crecimiento, problemas hormonales que pueden generar, por ejemplo, abortos espontáneos en las mujeres, problemas en los dientes, como no absorbes nutrientes, se te va descalcificando y lo primero que se descalcifican son los dientes. Por ejemplo, la obesidad hay un montón de alimentos ahora que tienen menos calorías y que son cosas ricas y eso, pero nosotros tenemos poco y lo poco que tenemos es caro. Y a veces no es muy rico, o sea, no es lo mismo decir me voy a comer una medialuna común que una medialuna que es para celíacos, no es lo mismo. Y bueno, ese es otro tema que yo traté de aprender para cocinar, hacer recetas, pero al principio tiré un montón de cosas y ahora hay algunas cosas que me salen y otras que no, y otras que me salen más o menos y me las tengo que comer igual. Porque también ni siquiera eso, acá en Córdoba, no sé en otros lugares, pero acá en Córdoba no existe un lugar donde te hagan un curso de cocina para celíacos. Hay para diabéticos, otras para hipertensos, un montón de cosas, pero para celíacos no existe. ¿Qué se puede comer? ¿Qué es el gluten? ¿Cómo comer sano? ¿Cómo es la higiene que debo respetar? ¿Hay algún tratamiento alternativo a la dieta sin gluten? Son solo algunas de las preguntas que se formulan personas al conocerse que uno es celíaco. Para eso, han comenzado a proliferar una cantidad de información que ayuda a entender el estado en la salud de miles de personas. Se calcula que por cada celíaco diagnosticado hay 8 que no saben. Esas cifras asustan en un punto, porque esas 8 personas que no saben o están deambulando o quizás no, de médico en médico buscando un diagnóstico, o quizás no tienen ningún síntoma ahora, pero en la edad adulta pueden desarrollar un cáncer de intestino, linfoma, una serie de enfermedades asociadas gravísimas que si hubieran sido diagnosticadas antes no hubieran surgido. También el sentimiento de bronca y impotencia de estar tantos años con esta enfermedad y que nadie me la haya diagnosticado, o sea, que quizás se podría haber evitado muchas cosas. Y no es lo mismo, me parece a mí, cuando ya de chiquito naces, estás acostumbrado a seguir una dieta que yo a los 20 años tuve que cambiar de vida más o menos, porque o sea, venías acostumbrada a comer todo y de repente cortar con todo eso. Es como... Y hay cosas que no las comí nunca más, como por ejemplo los criollitos, que a mí me encantan. No hay criollitos para celíacos, puede haber recetas, pero también es re difícil manejar las masas con estas harinas. Y hay cosas que nunca más las probé y creo que nunca más las voy a probar. Y averigüé cómo se hace la harina de arroz fácil. Es calentar el arroz seco, que se seque más, y poner en una licuadora 3 minutos. Te queda una harina de arroz espectacular de las que te cuestan 7 pesos. Entonces vos decís, ¿por qué a la gente? Por ejemplo, yo estoy recibiendo del gobierno el módulo alimentario para celíacos. Una caja muy bien puesta, cuesta guita, trae mezclas para hacer pan, trae harina de arroz, fécula de maíz.
Y hay gente carenciada, como me preguntaban, que no tiene acceso, que no pueden comprarlo. Entonces, ¿cómo hacen? Tienen que comer pan. Y ahora, bueno, el pan también tiene un precio alto, pero no tienen posibilidades. Se dan bolsones. El año pasado en La Rioja repartieron bolsones. Ahora se está tratando de dar bolsones, pero a lo mejor tampoco tienen acceso al diagnóstico. En los hospitales, en el hospital de niños acá se hace diagnóstico para los niños. Pero ¿y los adultos? Los adultos es muy difícil que en un hospital le pidan los anticuerpos, salvo que ya se le haga el diagnóstico a un niño, entonces bueno, le van a hacer a la familia. Pero si no, es muy difícil que en un hospital público le hagan un diagnóstico, que le pidan los anticuerpos por lo menos. El inconveniente está en los costos. Si bien el ministerio les da un bolsón mensual con productos sin gluten, y esto ayuda, pero cuando vos tenés condiciones sociales y económicas muy malas y tenés 7 u 8 chicos, el bolsón por ahí lo utilizan, lo sociabilizan, lo utilizan entre todos, entonces no alcanza para el mes. Y entonces el problema está en los costos. Estamos llegando al final. Hemos intentado entrar en un universo muchas veces desconocido, donde en innumerables oportunidades hemos escuchado, como nos pasó a nosotros, la frase ¿qué es celíaco? ¿Qué es ser celíaco? Y tal vez por ignorancia o por desconocimiento no le prestamos atención.